Animados probablemente, como señaló María, por lo que se comentaba del centenario del nacimiento de Berlanga, a mí me vino el eco de esta película, que me gustó mucho en su momento y por eso la propuse para el análisis de hoy. Plácido es una de... ya sería la cuarta, quinta, incluso sexta, no lo sé. En el 61 empezó 10 años antes con esa pareja feliz, haciendo largometrajes, Luis García Berlanga, en colaboración con Juan Antonio Bardem. Esa fue una primera película de colaboración, pero a partir de ahí sus carreras como directores fueron divergiendo y hubo una ligera rivalidad, porque además el origen de cada uno era muy distinto y Juan Antonio Bardem necesitaba hacer el cine para comer, aparte de que porque fuera su pasión y lo que fuera. Y Luis García Berlanga tenía un acomodo, un origen de una familia de terratenientes en Valencia, que está como un poquito más tranquilito para esas cosas. A pesar de eso, a pesar de ese origen, su orientación, que se ve en sus películas, no era acorde, no comulgaba con las ideas del régimen que había en España en aquel momento, la buena parte de su carrera cinematográfica. Por centrarnos un poco más en Plácido, como hemos dicho, es una película de 1961 que dirige, de una duración de 85 minutos en blanco y negro, y cuyo guión está hecho principalmente por Rafael Azcona, Luis García Berlanga y además José Luis Colina y José Luis Font. Pero básicamente la colaboración que ha sido tan fructífera ha sido con Berlanga y Azcona. Azcona tiene un humor acidísimo, le gusta ese humor tirando a negro oscuro, si es que eso es posible, y Berlanga como que suaviza ese tono, haciendo la cosa más posible para que encaje todo más armoniosamente. Es una comedia básica, es una comedia básicamente y es una sátira. Habla de la pobreza, del distingo de clases. Es una película coral. Habla de la hipocresía, de la falta de caridad y de la incomunicación en todo lo que es este mundo que retrata de una pequeña ciudad de provincias, que por cierto en la que se filmó fue, después de barajarse varias, se filmó en Manresa. Se barajaban varias como Vitoria, pero al final le convenció esa mezcla que tenía como de cuenca obrera de la zona catalana, la de Manresa, y le pareció un hallazgo cinematográfico para esta película. Y ese retrato sociopolítico, ese es el que hace de esta en un único día, porque toda la película se desarrolla de manera lineal en el tiempo en un único día. Empieza por la mañana con esa festividad de Navidad y con la idea de hacer una campaña de Navidad que le llama Siente un pobre a su mesa. De hecho, este iba a ser el título que iba a tener la película, pero que fue lo único que la censura echó para atrás. La censura parece ser que en esos años estaba un poquito más blandita porque quería promover la imagen de España hacia afuera, y entonces, se ponía menos estricto para que no fueran tachados de que se cohibía la creación artística. Le pasó algo similar a Buñuel con la censura, que le permitieron hacer una película como la de, lo diré, aquí está, como la de Viridiana, que presentaron en el Festival de Cannes y que se llevó la Palma de Oro, pero que posteriormente, o sea, después de haber pasado la censura con esta idea de apertura, posteriormente esta película fue impugnada, tuvo una impugnación del Vaticano por el tipo de temática antirreligiosa que tenía. Y ahí es cuando ya la cosa se dieron cuenta tarde. Sí, se complicó, sobre todo Buñuel, porque probablemente Buñuel hubiera seguido en España si no hubiera sido por ese cambio.
Buñuel hubiera podido seguir produciendo en España si hubiera sido y no se hubiera ido hacia afuera. La siguiente fue Tristana, que Franco cuando la vio dijo que era un chiste baturro, que la quemen. Y bueno, hubo una coproducción mexicana que la salvó. Entonces probablemente quizás hubiera podido seguir con su carrera de cineasta en España, pero fue la intervención del Vaticano con Viridiana fue lo que tiró para atrás, cosa que no le pasó a Luis García Berlanga, porque además Luis García Berlanga, como tenía un origen de familia bien, tenía bastantes contactos en lo que eran las altas cúpulas de la España franquista. Entonces, bueno, a lo mejor el hipócrita es... ¿Qué? No. Digo que a lo mejor el hipócrita es él. No, pero es broma. Pues sí, no, puede ser. De hecho, bueno, creo que para limpiar el honor del pensamiento que podrían tener algunas de las familias como era la de Berlanga y la de Luis Ciges, uno de los actores que está en la película, ambos fueron obligados a irse a luchar en la Segunda Guerra Mundial contra los rusos en la División Azul. Y bueno, allí lucharon. O sea que no, tampoco, si sabes más, Berlanga en su juventud también tuvo un coqueteo fascista, más según dicen que puede ser probablemente porque todos sus compañeros se apuntaban a la juventud de falangistas. Pero bueno, luego está claro que en sus películas no tiene este corte ideológico, es más que evidente. De hecho, Plácido se puede, en esta película que vamos a analizar, se puede constatar. Bueno, como decíamos, volviendo a Plácido, está retratando ese día de Navidad que empieza con la campaña Siente un pobre a su mesa. Y empieza con la promoción en el motocarro, una mezcla de moto y carro, como el nombre indica, que conduce el protagonista. Bueno, uno de los protagonistas es bastante coral, como decimos, pero Plácido y ¿cómo se llamaba el que hace José Luis López Vázquez? El Quintanilla, que decía siempre sobrino de los del Aserradero. Se presentaba siempre como sobrino del Aserradero. Pues conduce este motocarro que está pagando a letras el buen hombre para poder mantener a la familia. Su mujer trabaja en el ayuntamiento en un urinario público de mujeres y están anunciando por megafonía que han instalado en ese motocarro con una bonita estrella que forma parte del cartel, la estrella de Navidad con su cola desplegada. Están diciendo: ponga un pobre en su mesa en la cena de Navidad, por caridad, para que se vean, que tengan una cena, tal. Y esa es la campaña que van a traer a mogollón de personas, bueno, a un grupo de starlets de Madrid para poder animar la gala en la que se van a sortear los acompañantes, los pobres que van a estar en las mesas de cada uno. Y aparte, por una donación, un sorteo por una puja, van a poder llevarse a casa también una de las señoritas, uno de los artistas que vienen en Madrid. Todo bastante rocambolesco. Bueno, ese es el inicio. La película se transcurre en un día desde la mañana de Navidad hasta la noche ya, en la que pasa todo esto a través del hilo del carro y la intención, el propósito firme de intentar pagar una letra que, como la venzan, le pueden embargar el motocarro, que tiene el protagonista Plácido, pero arrastrado por el personaje de José Luis López Vázquez a hacer las múltiples tareas que tienen que hacer para que toda esa gala pueda ser un éxito, cosa que dirige Quintanilla. Bien, pues como presentación ya iré haciendo más comentarios, porque tengo aquí un par de cositas anotadas que ya iremos haciendo, pero ¿por qué no sea esto un monólogo? Os voy a preguntar, ¿qué os ha parecido la película? Inquieto. De repente he pensado, estoy sola. Venga, María, claro. A mí no me ha enganchado y no me hacía gracia.
Y eso que pretende ser cómica. A ver, yo creo que no es una película cómica como la entenderíamos hoy de jaja, 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 sino más bien es una película con un humor de chascarrillo, de alguna risa suelta en algún momento determinado, una situación graciosa que evidentemente no te vas a descojonar ni te vas a desvivir, pero que son situaciones medio cómicas del día a día, de la interacción social, etcétera. Luego, la película es calificada como sátira y me parece bastante curioso porque a mí más que sátira me parece que es una película que refleja muy bien cómo es el humor de aquí, de España. Bueno, cómo era el humor entonces de aquí, de España. Sí, eso es verdad. O sea, de hecho hay algún comentario de alguien que decía que lo que llaman por tradición inglesa humor negro, que aquí es el humor español, básicamente, que aquí está desde hace mucho tiempo y que si cualquier tipo de retrato, creo que lo decía el propio Berlanga, además, que cualquier tipo de retrato que se quiera hacer de la España desde cualquier tiempo va a llevar a este tipo de humor muy español, desde muy negro, desde Goya, Quevedo, cualquier retrato que se haga de la forma de ser española, de la realidad española, va a ir marcada por este tipo de humor. Era una opinión de Berlanga también, fíjate, Alex. Muy bien visto. Después, a ver, la película sí que es verdad que, yo que sé, a lo mejor sí que ha envejecido un poco mal, ¿no? Porque evidentemente, pues, la sociedad española ha cambiado mucho desde entonces. Y el humor no es el mismo en algunas partes, ¿no? Pero evidentemente hay un contraste. Pero como archivo histórico, te digo, la sociedad del momento es un retrato muy interesante, creo yo. Ay, no sé, ¿quieres decir algo, por favor? ¿Sabes a cuál me recordaba a mí? Me daba la impresión de que era un poco estilo Amarcord, con un montón de personajes en un pueblecito y que tampoco tienen unas vidas como muy llamativas, pero a medida que avanza la película pues van ocurriendo situaciones que nos implican. Es que creo que incluso Amarcord conseguí... No sé cuál fue antes. No, fue antes esta. Amarcord lo que pasa es que tiene esa estética de Fellini. Sí, al final... Es como más cuidada, esa búsqueda un poco de lo onírico, sí. que no se ve tan reflejado, por lo menos en esta película de Berlanga, ¿no? Yo no he visto... También era el recuerdo de Amarcord de Fellini, y también eso está retratado en la propia idea de la película. O sea, la propia concepción. Es verdad que es una película mucho más nostálgica que esta. Esta sí. Pues va al humor, ¿sabes? Sí, claro. Se centra en eso. Pero tiene muchos elementos muy iguales, parecidos. Sí, muy parecidos. Sí, sobre todo es que, claro, a lo mejor es la coralidad obliga a que haya esa cuestión. Sí, pero también ves mucho que son similares los comportamientos de los italianos y de los españoles. Sí, además de una tradición católica fuerte. Gente del Mediterráneo con muchos aspavientos, interrumpiéndose todo el rato. Sí, hablando sin parar de manera continua. Pero en eso tienen un ritmo diferente. Porque en esta hay un montón de acción por justo que no dejan de hablar todo el tiempo. Todo el rato están diciendo algo y se interrumpen un montón. Incluso el locutor de radio ese que no tiene nada que decir dice cosas. Se las inventa sobre la marcha, es buenísimo. Pero ese personaje mucho. Pero es que a pesar de tanta acción, a mí igual justo eso es lo que me sacaba de la película, que no conseguía engancharme. La vez caótica. Y aunque sí que se entienda lo que dicen, a pesar de que se estén cortando y parezca que no hay un orden, sí que se entiende. Pero no lo sé, no me funcionó. Es un poco saturada. Estoy contigo, María. O sea,
en Amarcord, por ejemplo, y perdón por compararlas, pero creo que el ritmo de la película me parece que está mejor llevado. Es que a mí no me aburrió absolutamente nada. Sé que es una película que casi dura 3 horas. Sí. 2 horas y pico. Tenías un montón de... El ritmo era pues, perfecto. Además, en Amarcord tenía diferentes registros. Claro, y cambiabas también las situaciones eran muy diferentes. Igual es eso, como que el ritmo está acelerado todo el rato, que al no apreciar un cambio de ritmo y el ser todo el tiempo hablar y hablar y hablar, pues ahí no te da tiempo de respirar. No puedes ver un cambio, una evolución. Hay películas comparables precisamente porque al final Amarcord está abarcando un periodo muy largo de la vida. Esto es un día, ¿sabes? Entonces, al final, la dilatación del tiempo es muy distinta y evidentemente, cuando tienes que abarcar mucho más, seleccionas mucho mejor lo que vas a contar y te centras en cosas concretas que te hacen un repaso general. Aquí este es un día, o sea, el desarrollo es un día, entonces tienes hora y media para desarrollar un día y eso hace que la película tenga un ritmo más frenético, más acelerado, incluso por cómo es la sociedad española de la época, más saturado por eso, porque al final no paras, no tienes un respiro y al final tiene una dinámica concreta que es organización, hay un evento, hay que moverse, esto no puede parar. Y siempre hay algo que está pasando, porque al final... Sí, incluso pasan cosas simultáneamente. Y esas cosas simultáneamente yo creo que están bastante bien engranadas. Sí, ahí también... para que se vea, pues en la escena en la que se van a la casa en la que se está muriendo el pobre que les ha tocado, esa escena, por favor, en la aflicción de que les haya tocado, el inconveniente de que les haya tocado a ellos. Que vienen, que llaman al dentista de abajo, que vienen todos, allí se junta la marabunta en esa casa, y desde el otro que se ha acatarrado, que el registrador de la propiedad que le da el inhalador, la otra que está llamando a la amiga que a ver qué tal le ha ido con el galán, el otro que la pilla que está llamando, el otro que viene con lo de la letra, el hombre que se está muriendo, la mujer que llega porque es que los tienen que casar. Ay, que fíjate que vive en pecado, las otras dos comentando, y todo ese barullo, y lo entiendes todo. Sí. A mí me parece que está bastante bien planificada para poder... ¿Tú que tienes más recientes las otras películas de Berlanga que te has visto? ¿Cómo lo tratan? ¿También hay tanta acción? No, que va. No, pero me hubiera gustado ver la de la pareja feliz, que también parece que es en ambientes urbanos más abiertos y quizás con más intervención de gente y que no la he visto. Pero, por ejemplo, dentro de que sí que hay una tendencia a la verborrea, pero que yo creo que es más intencionado para retratar la forma de ser más española, de hablar y poco escuchar, incluso interrumpirte y hablar por encima del otro. A nosotros nos pasa, por eso. Y creo que es más, va por ahí, pero por ejemplo el Verdugo no tiene esa aceleración, ni muchísimo menos. Claro, es lo que iba a decir ahora. Es totalmente distinto. Pero también por lo mismo, al final el tiempo no es el mismo. También, pero tampoco abarca tanta gente, se circunscribe a la familia prácticamente. Es eso, que al final aquí en esta película pues es eso. Incluso el argumento en el Verdugo te da pie a tener situaciones más pausadas o más de contemplación de lo que está sucediendo y no tanto el acto darle tanta importancia al guión en cuanto a los diálogos. Claro, o sea, es que el contexto en este film es el ajetreo. Claro. Porque es un evento festivo, es Navidad, coño. Claro, y aparte está la urgencia, porque el protagonista tiene urgencia. Y tiene urgencia desde el principio, prácticamente. Claro, es lo que te iba a decir. La letra la tiene que pagar. Y desde el principio dice, qué trastorno, qué contrariedad. ¡Ay, por Dios! Yo creo que refleja mucho el ritmo desenfrenado que tiene el español.
de aquí en Madrid, o sea, sobre todo en Madrid, que siempre vamos a celebrar Sí, todos los días, no sé bueno, qué, mira esto, no sé qué, ahora hay este evento. Pero la peli ocurre en un pueblecillo. sí, no creo que sea el ritmo. Yo no creo que el ritmo desenfrenado lo tiene el que organiza todo el festejo, toda la comitiva, todo, Por la letra, ¿no? Por pagar la y letra. tiene que hacer las 15.000 cosas que se le vienen encima que no. Y el que le lleva a todos los lados que tiene que pagar la letra. Las urgencias las tienen ellos dos, los demás, los otros, pues fíjate los pobres, qué urgencias tienen y qué celeridad tienen. Están ahí diciendo, no, yo sí, eso me quedo aquí en la mesa. De A hecho, comer. hay uno que dice, bueno, yo no me quiero ir porque ha quedado comida, pero está fría. Bueno, a mí no me importa. Bueno, Sí, decía, bueno, pues nada, ya se va, dice, no. Y le dice el otro, dice, no, yo no me voy. de hecho, el tipo ese, incluso hay un plano dentro de la casa en el que están todos hablando y está él en primer término desenfocado comiendo ahí a su puta bola, que le da igual que el otro. No, Bueno, ese es, ¿cómo era que se llamaba el hombre que murió? Ay, sí, Pascual. Pascual. Ese es Pascual, sí, no, tiene una angina de pecho, tal, no sé qué. Y Y luego viene el otro, el dentista, como diagnosticando. sí, Dice, sí. no, ya tenés varias. El pobre. Y le dice, no, pero si vive con la, ¿cómo se llama? Concheta. Y dice el otro, ay, pobre, pues primero hay que avisar a la mujer. Dice, no, si no es su mujer. ¡Oh! Que viven en concubinato. Es que, vamos, toda esa escena. Yo tampoco es que me ría carcajada, pero es que luego me pongo a pensarla y casi que me río más pensándola. Sí, que es lo bueno de cuando ves una película buena al final, o sea, es la genialidad que tiene. Es lo que hablábamos yéndonos al estrangulador grasiento y ahora Madre mía. pero Falta Dani aquí. al final la recuerdas y creo que es lo importante que te quede, ¿no? Oye, es que Así que salen cosas buenas de esa película programas después, ¿eh? En el momento de hacer el podcast, no, todo horrible, pero ahora, bueno, el estrangulador la asiento al final estaba bien, chicos. Vamos a hacer un episodio especial del estrangulador grasiento. ¿Cómo me la sacas ahora? A ponerla al nivel de Plácido. Así que, claro, justo la estamos equiparando. No. No, esta... Es la genialidad, como has dicho, ¿no? Eran tus palabras. Sí, es verdad, lo ha dicho. Sí, pero, o sea... Sí, pero vamos, sabemos eso, lo de que luego te quede en la cabeza para tiempo, porque si te pones a reír mucho te pierdes la película de Plácido. Te pierdes algo. Entonces es que es todo increíble. El perro desdentado que el dentista le había intentado hacer, ponerle la prótesis. Si es que 1000 detalles tiene esta película. Sí, la verdad es que sí. Y luego la estructura me recordaba un poco también a otra peli del director, a la de Bienvenido a Mr. Marshall. Eso de que están esperando a recibir a los actores que son súper importantes. Sí. Al principio estaban todos esperando ahí a ver los actores que venían de la capital, que esperaban que viniera Carmen Sevilla. La época debía de ser lo más en España. Me imaginaba la película como un remake de la misma idea. De esto me ha funcionado, pues voy a hacerlo otra vez. Sé que hace gracia. Sé que me gusta. Bueno, si algo te funciona, pues lo puedes volver a utilizar, pero no sé si era exactamente lo mismo o lo que hubiera pasado realmente si se hubieran dado esas situaciones en algo como en una capital de provincias o en un pueblo en España de época. Obviamente. Claro. Y entonces, bueno, luego todo lo que pasa alrededor, aquí hacían la incidencia el contraste, porque es el contraste marcado entre ricos y pobres en esa cena de Navidad y cómo se baraja eso, ¿no? Además, los pobres, igual que vinieran los pobres eran por un lado los del asilo, los abuelitos del asilo y los pobres.
Y los tenían ahí, dice, claro, como decía uno, si tenía que pasar, con el frío que hemos pasado ahí. Y el que retransmitía la cosa en directo es el María, estoy de acuerdo contigo. Era la bomba. Como le empezaba la vuelta la tortilla a cualquier cosa. Sí, nos falta en nuestro podcast. No sé, resulta bastante, además de cómico, representativo de cómo es un poco crítica también al periodismo, al cómo sacar donde no hay. Y al periodismo de la época, además, porque estaba todo muy estructurado. O sea, tenía como todos, igual que las relaciones entre la gente cuando se despiden de la viuda recientita, ¿no? O las frases hechas de fuerza, ahora tienes que tener ánimo, ahora es cuando tienes que vivir. Sí, como que todo está muy marcado, ¿sabes? No, tienes que estar contento porque te han acogido aquí y tienes que sentirte así y tal. No, sí, claro, dices estar muy emocionado, no sé qué, el viejo era igual. No, usted estaba muy emocionado. Sí, eso le decía la artista que va a ver de Madrid, decía, tiene que decir usted que está muy emocionado. Y él decía, yo lo que ha dicho la señorita. Sí, en plan, bueno, si tú lo dices, pues a mí dame de comer. ¿Sabes? Claro. Y el que se había cogido la cogorza en la casa del notario. Sí, el último que sale ahí. Sí. Que además ese actor me encanta. Sí, el calvito. Sí. Bueno, sí, ya me acuerdo. Sí. Sí, que la mujer dice, que además se le decía, no, si la culpa la tienes tú, dice, pero si te empeñaste tú en cambiarlo, cambiar de pobre, si nos había tocado otro, ya, pero tú le has dado de beber. Bueno, y el que viene a recoger la cesta. Viene. Y luego, fijaros el contraste, a mí también me gustó mucho, hay un contraste muy marcado en la película, que es justo cuando se va, el que ha recogido la cesta y ya se empieza a alejar plano, y es el villancico lento, tranquilo, que cierra la película, que habla de la falta de caridad. Uh-huh. Y entró todo. Y lo que creo que además hay que resaltar también en esta película es la calidad de interpretación de todos y cada uno. Sí, además es que es eso, te crees que, como decía, ¿no? Que no parece una sátira, sino que realmente te crees que es una situación que podría darse perfectamente. Y eso está sostenido por la interpretación, porque los personajes y lo que hacen están muy al borde de, pero la interpretación lo sostiene ahí. Lo sostiene en la credibilidad perfecta. Y luego lo acompaña muy bien la dirección de Berlanga, que coloca la cámara de forma... de forma... de un cine clásico, pero con mucho... con planos muy abiertos para poder ver todo ese mejunje de personajes y dando también además... Creo que quieren hablar contigo. Parece. Y dando también además... Sí, ya lo he silenciado. Dando espacio a los personajes y a todos esos diálogos que tienen que soltar y que tienen que moverse e interpretar, pues que puedan hacerlo. Es lo que te digo, está muy medido, porque además se entienden todas las intervenciones y hay muchas acciones simultáneas. Uh-huh. Está muy bien acompañado por la dirección y las interpretaciones que son muy buenas. Muy buenas. La mayoría de los actores están curtidos en teatro, toda esta gente vienen de una tradición teatral española que consolidada. Casen, como curiosidad, pensaba Berlanga... Te has cortado, me parece. ¿Qué? Que creo que te has cortado. ¿Que me he cortado? Pues bueno, que decía que los actores, todos los actores estaban curtidos en una tradición teatral que daba una muy buena calidad actoral a todo este grupo de personas. A la mayoría de ellos. Por ejemplo, a lo mejor José Luis López Vázquez era más cinematográfico, había hecho menos intervenciones en teatro,
Pero bueno, decía que una curiosidad que el protagonista Casen, al principio Luis García Berlanga había pensado para este personaje en Gila. Y él veía a Gila en este personaje. El problema es que Gila tenía una serie de compromisos de actuaciones y no pudo aceptar el papel, y entonces Berlanga quería que en ese caso, que si no era Gila, que fuera un desconocido al público en general, y había visto a Casen actuar en un escenario como humorista, que es básicamente lo que él había trabajado, y le había gustado, y que hicieron una prueba pero que no le terminó de convencer la prueba y tal, pero que luego no veía otra posibilidad y dijo venga, pues para adelante. Y que el único problema que hubo con Casen en las interpretaciones, en el rodaje, es que había que insistirle un poquitín en que la gracia no estaba en su interpretación sino en la situación, porque él, al ser un humorista, tendía a hacer el cómico en su propio personaje. Entonces le tuvieron que insistir en ese aspecto, y parece ser que tampoco volvió a hacer ninguna interpretación buena para cine a partir de ahí, como actor, si siguió su carrera de humorista. Y le pasaba algo parecido con José Luis López Vázquez a Berlanga, por lo que he oído, es que él se le insistía mucho, Berlanga le hacía mucho repetir, hasta que Berlanga conseguía que José Luis López Vázquez hiciera lo que él quería, que era dejar de ser José Luis López Vázquez y que entrara un poco más en el personaje, ¿no? Pero sabía, sin embargo, era un actor muy trabajador siempre, muy volcado al trabajo, y con el que siempre Berlanga contó para prácticamente todas sus películas. Está José Luis López Vázquez y bueno, muchos otros. Entre ellas yo distinguir a la viuda, que es Julia Cava Alba. Julia Cava Alba es la hermana de Irene Cava Alba, que es la madre de todos los que conocemos de Irene Gutiérrez Cava, Julia Gutiérrez Cava, Emilio Gutiérrez Cava, que es toda una familia de actores. Y a mí esta mujer, la tía de estos actores, que ya están mayores ellos, Julia, siempre me encantó, me parece maravillosa, la que hacía de viuda, de Concheta. Bueno, y ya nos hemos explayado, como siempre, comentando nuestra película, nuestras opiniones, y no sé si queréis aportar algo más, queridos. Pues si los cascoyentes son monolitas, ¿nosotros qué somos? También. Monolitos. Somos monolitos, all of us. Si son oculters, nosotros somos ocultados. Llegamos al final del programa de hoy. Nada, o sea, yo lo único que decir que creo que la película es recomendable, pero sí que es verdad que a lo mejor es una película que no es para ver en cualquier momento y que hay que encontrarle el momento exacto para disfrutarla del todo. O sea, no hay que estar preparado, y es una película en la que hay que estar muy atento a lo que pasa. Sí. Porque es donde están los detalles y lo que hace, yo creo que grande esta película. Sí. Aún así es una película bastante disfrutable para una tarde de domingo así, porque como tiene un ritmo bastante frenético, y no es que no, es como fresca, y sí, te puedes estar entretenido, vamos. Sí. Y con multitud de detalles para elegir. Bien, pues ahora solo nos queda elegir lo que vamos a destripar para la próxima entrega de La cara oculta del monolito de Kubrick. María, sorpréndenos una vez más con tu propuesta para análisis. Os voy a decir una que seguramente hayáis visto, porque es de Terry Gilliam, El imaginario del Dr. Parnassus, que me apetece volver a verla, porque era una película en la que utilizaban a 3 actores para interpretar a un mismo personaje, ya que uno de ellos había muerto. Entonces decidieron hacer este juego para ver cómo solventarlo. Y no recuerdo casi nada de la película y tengo curiosidad por ver cómo la ejecutaban. Guay.
No la he visto. No. Ni yo. El imaginario del Dr. Parnassus, hecha en el 2009, 2 horas de duración, de producción del Reino Unido, dirigida por Terry Gilliam para la próxima entrega de En la cara oculta del monolito Kubrick. Queridos cascoyentes, nos vamos. Monolites. Adiós. Adiós. Corte.